Muy positivo ha sido estos días en que tuvimos la oportunidad en nuestra Casa de las Leyes de que se discutiera, no se discutiera, se presentaran los ministros y funcionarios de distintos ámbitos del Poder Ejecutivo a mostrarnos sus planes para el próximo año. Y yo lamento una cosa, el presupuesto discutido solamente en el ámbito de los pasillos de Palacio no hacen bien, porque el verdadero presupuesto que proyecta la provincia hacia el futuro se tiene que discutir con toda la sociedad. Y fíjese, hay un ejemplo que ha ocurrido en estos días. El viernes hubo una helada tremenda en donde miles de productores, incluidos algunos colegas nuestros, han tenido y sufrido una helada tremenda que va a significar una pérdida económica tremenda. Y en este presupuesto no se ha verificado que esté la previsión, al menos de que hubiera sido manifestado por esos productores, hubieran tenido la oportunidad de manifestar que alguna partida presupuestaria que no hubiera significado endeudamiento, hubiera salido a responder por esos mendocinos y mendocinas que pujan todos los años por tener una cosecha que mejore la economía de su familia, de su entorno regional y de nuestra provincia. Hago esta introducción porque creo que este presupuesto adolece de este aspecto central que tiene que tener un presupuesto, la discusión de cara a la sociedad. De mi fuerza política y del frente en el interbloque que me toca participar en este recinto, tuvimos la oportunidad de estar en cada una de las reuniones en que vinieron los secretarios de Estado, los ministros, y mostraron sus cuentas y mostraron lo que ellos pensaron que era posible mostrar y no todo aquello que le preguntamos en materia de salud. Bueno, en materia de salud podemos decir que la ministra fue la que más precisiones aportó, pero en materia de seguridad, en materia de cultura, en materia de infraestructura, en materia de servicios públicos, mal que le pese al secretario que está hoy aquí presente, tenemos serias observaciones a ese presupuesto, a cómo se planifica los servicios públicos para el 2023 y no fueron respondidos. Siendo, y en esto soy alguien responsable cuando hablo de esto, porque desde el año 2011 obligamos al gobernador de ese entonces a que hubiera audiencias públicas y participamos año tras año, semestre tras semestre, cuando se propone por parte de los proveedores ajustar el valor de la electricidad, ajustar el valor del agua y el saneamiento, ajustar el valor del transporte público. Y vemos que la participación ciudadana en esos ámbitos, por estos funcionarios, sobre todo en los últimos 7 años, es deficiente y deja mucho que desear. Y es una parte del presupuesto que no se ve. Por ejemplo, para este 2023, el transporte público de pasajeros, y en el transcurso de la exposición voy a tener algunas lecturas, presidente, que usted me lo permita. Se lo permito. Pero el transporte público 70% va a aumentar para el año que viene. Y yo lo escuchaba al ministro en este recinto de Hacienda decir que él venía a disminuir los impuestos. Vamos a hablar de ese tema también. 70% del transporte público. Piden un ajuste del 58% del valor de la tarifa del agua y el saneamiento a los usuarios que tienen el servicio. Y para la electricidad, las distribuidoras EDEMSA, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, EDESTE y las 16 cooperativas también quieren un 40% del ajuste del valor en la factura por la distribución de electricidad. Y también, como si esto fuera una oferta de propaganda, cuando uno va arriba de los colectivos con un chocolate para venderle a los pasajeros, la empresa EDEMSA ha sido perdonada y va a ser perdonada por las multas que se le aplicaron de manera objetiva por el EPRE, que es el ente regulador, y el gobernador de la provincia no ha dudado en condonarle las deudas que tienen con los usuarios y consumidores a cambio de inversiones, que audiencia tras audiencia, a partir de los pedidos de información que les hacemos, no existe una sola inversión en la provincia que pueda justificar ese acto de bajar los impuestos. Yo lo escuchaba al ministro, decía, sí, vamos a bajar los impuestos para los pequeños productores, comerciantes. Yo la verdad que necesitamos hablar un poco de lo que significa políticamente reducir el gasto público y de bajar los impuestos. Porque cuando hablamos de reducir el gasto público, bueno, a mí me da la impresión de que no se está entendiendo el concepto político del tema.
Porque hay unas fuerzas políticas que están del lado derecho del cuerpo humano que dicen que reducir el gasto público significa disminuir la planta de personal, bajar el costo laboral, disminuir el valor que tienen que tener los impuestos que se recauda de las actividades empresarias. Es esas personas y políticas que están descansando sobre el lado derecho del cuerpo humano. Y hay otras fuerzas políticas que entienden que el tema del equilibrio fiscal, que el tema de la rebaja de los impuestos, lo tiene que ser en la medida del equilibrio fiscal en cuanto a la redistribución de los ingresos que tiene el Estado, para que de esa manera le pueda llegar a los sectores que están más postergados. Porque si no, ellos que están recostados sobre el lado derecho del cuerpo humano van a creer que toda la sociedad tenemos que aceptar que hay que bajar los impuestos, cuando en esta sociedad aquellos que están recostados sobre el lado izquierdo del cuerpo humano ven, de manera populista, mal que le pese a una de mis colegas preopinantes, esas personas no tienen acceso al agua potable, al saneamiento, al transporte público, a la salud pública, porque llegar a un hospital a las 5 de la mañana para ser atendido con un turno dentro de una semana, eso es una parte de la sociedad que está recostada sobre el lado izquierdo del cuerpo humano, que no tiene acceso a los mínimos para vivir en un hábitat que se diga que es decente en esta sociedad que mire hacia los fines del siglo XXI. Yo esta introducción creo que es necesaria que nos la hagamos, porque cuando se habla de presupuesto, no se habla de la planificación. Y quiero felicitar a aquellos que participaron en la Comisión de Hacienda, porque estuvieron discutiéndolo. Aquellos que están recostados sobre el costado derecho y los que están recostados sobre un lado más social, en el lado izquierdo del cuerpo humano. Y fíjense que estoy haciendo una pequeña diferenciación para que hablemos de política cuando hablamos de números. Porque si no, pareciera ser que esta discusión del presupuesto en este recinto se reduce tan solo a las partidas presupuestarias que alguno que otro legislador está pidiendo a grito para favorecer algún sector de su departamento, algún sector de la comunidad en la que vive. Pero acá lo que necesitamos es tener un presupuesto que planifique la Mendoza de los fines del siglo XXI. Entonces, en esto de permitirme tener algunas lecturas, recién hablábamos de un presupuesto, y yo no quiero hablar del presupuesto realmente, quiero hablar de lo que no está en este presupuesto. Porque lo que no está en este presupuesto son aquellas cosas que están afectando a miles de familias de mendocinos. Por ejemplo, el tema del agua. Mucho se habló acá en el recinto, se habló en la Comisión de Hacienda cuando venían los funcionarios. El tema del agua es un tema delicado. Nuestra hermosa cordillera de los Andes nos provee un 100% del agua que consumimos en la provincia. El 81% se utiliza para el riego agrícola. El 81% se utiliza para el riego agrícola. Pensemos en este porcentaje. Otro pedacito se utiliza para el turismo, se utiliza para el esparcimiento, se utiliza para la minería, un porcentaje muy chico. El 11% es para consumo humano. Y ahí aparece toda esta problemática de cómo distribuimos esos dineros que está recaudando el Estado de la provincia o que va a pedir prestado en pesos o en dólares o en la moneda que resuelve el ministro de Economía en su momento. ¿Para qué? Bueno, para producir el agua, para hacer todo lo necesario en infraestructura para distribuirla y para que llegue a los hogares que hoy tienen y los miles que hoy no tienen acceso al agua potable. Y es el 11% del agua que traemos de nuestra cordillera. Ahora bien, ese 11%, yo quiero hablar de esto y por qué es cuestionable todo lo que estamos conversando cuando hablamos del agua en este presupuesto. En el año 2021 se discutió en esta Cámara un presupuesto que habilitaba, voy a tratar de ser lo más ordenado que pueda, quisiera hacerlo más. Se discutió en esta Cámara cómo iba a ser la asignación de presupuesto y de partidas presupuestarias para el agua de 36 obras. Entonces, nos tomamos el tiempo de pedir información a Aysán, que es la principal proveedora, y no nos quisimos meter con los proveedores de los departamentos, porque sabemos ya los problemas que tienen, pero también sabemos del compromiso que tienen los intendentes para prestar ese servicio. Me voy a meter en el tema de Aysán, la principal proveedora que asumió después de obra sanitaria, 36 obras. Esta legislatura les habilitó en un día así como el de hoy.
Yo no hice la suma, pero es más o menos parecido el endeudamiento que está pidiendo hoy el Estado provincial. 0% de la ejecución de las obras de la empresa Aysán en este año 2022, con la firma de los funcionarios de la empresa Aysán. 0%. Y esto no es un tema menor. Entonces, ¿cómo es esto? Están pidiendo que le habilitemos la inversión de dineros de todos los mendocinos y el préstamo de otros entes internacionales o quien lo vaya a prestar el dinero, y no ejecutaron la del año 2022. 0%. ¿Dónde está la plata? Porque esto tenemos que hablar en este recinto. ¿Dónde está la plata? Se lo preguntamos al secretario de Servicios Públicos que no está ahora. Se fue. No sabe cómo, no supo cómo responderlo, no sabe cómo responderlo, ni sabrá cómo responderlo, porque no se ejecutaron las obras. Les cuento un cuentito. Hace 3 semanas atrás está el barrio Las Viñas en el Algarrobal, uno de los barrios de 15 en los que hay el mismo problema. Las familias son 236, más o menos, que han sido censadas en los polígonos del RENAVAP. Resulta que en ese polígono, bueno, la empresa Aysán, ni el EPAS ni el gobierno de Mendoza hizo inversión alguna, de manera que a esas 250 familias les llevan en un camión una proveedora por orden del intendente de Las Heras, agua no potable que se la ponen en los tachos para que las personas se laven, hagan su saneamiento, ya lo hemos dicho acá en el recinto, y tomen como agua potable, agua que viene en un tanque que está oxidado por dentro. Bueno, estas personas cortaron una ruta el otro día, con toda la razón, yo los acompañé, orgulloso, esperando que la policía de Mendoza me detuviera en esa acción. Bueno, no, duplicamos la fuerza y demandamos al intendente de Las Heras, esa proveedora cooperativa del agua, que le lleva viernes a viernes un camión de agua que no le alcanza para toda la familia. Y le mandamos a EPAS. Yo tengo acá, y lo vamos a proponer después para que se agregue en los antecedentes de la Cámara, el intendente de Las Heras, para colmo quiere ser gobernador ese hombre, le contesta a la jueza diciéndole que no hay manera posible que el departamento de Las Heras y la intendencia le dé agua a ese barrio. Contesta el EPAS, no, dice, hemos recibido a estas personas, vamos a ver si hacemos un plan. Eso como que querían armar una mesa de diálogo de manera burocrática para que el agua no les llegue. Y lo contestan en el juicio, tercer juzgado civil. Y ahora estamos esperando que conteste en la Fiscalía de Estado para que resuelva la jueza que le llegue el agua a 250 familias, al menos que sea potable. Como ese barrio, hay 317 y venimos hablando hace rato de eso. Entonces, hablar del agua, del endeudamiento, de una empresa proveedora, que tiene la obligación de hacer este tipo de inversiones, que a los usuarios que pagamos nos saca un 10% más un 5% extra de la tarifa del valor por lo que pagamos para tener un fideicomiso, que ejecutó el 0% de las obras que con ese fideicomiso está recaudando. Estamos hablando de algo que es serio, che. Son hermanos y hermanas nuestras que no tienen agua, que no tienen saneamiento. Y nos hacen el verso de que van a pedir un préstamo para hacer obras que no se van a hacer. Las pidan en dólares o las pidan en pesos. Yo hoy firmo, porque esto queda público en esta acta de la sesión, no van a existir estas obras, presidente. ¿Por qué? Porque no nos van a prestar la plata. ¿Por qué? Porque no es creíble la empresa proveedora. ¿Por qué? Porque de 36 obras hizo el 0% de la ejecución de los dineros que le habilitó esta legislatura. No es serio, no tiene sentido. Los barrios populares, tenemos que hablar de los barrios populares. Hace poco nos pusimos de acuerdo de crear un comité para tratar de conducir estos reclamos de los barrios. Y la verdad que, bueno, está por ser sancionado en el Senado, todavía no se pone en funcionamiento y va a demorar, pero este presupuesto no tiene obras para los barrios populares. ¿Qué necesitan los barrios populares? En Guaymallén hay varios de estos. Como al intendente no le gusta porque dice que son usurpadores, necesitan conectar el caño de agua y el hombre no quiere hacer la obra para que le conecten el agua a esos barrios populares. Son muchos, ¿eh? Esto duele en el corazón. ¿Y saben por qué duele en el corazón? Porque son hermanas, son hermanos nuestros que laburan, no son delincuentes, no son ocupas, no son negritos, no son personas raras.
Son personas que les cuesta vivir en un sistema como el que vivimos nosotros con nuestros privilegios y que están sacados del sistema productivo y que para ingresar ese Estado se tiene que hacer presente. Por eso cuando yo les digo al principio, tenemos que hablar de que el equilibrio fiscal, la redistribución de la riqueza, es algo que lo tenemos que discutir acá en esencia. Dejar de hablar de contabilidad en la Comisión de Hacienda y en este recinto. Que el talero que le da la mayoría de los que están gobernando no nos sigan hablando de economía de una planilla Excel. Tenemos que hablar de la política que tenemos que instrumentar para gobernar esta provincia y proyectarla hacia el futuro. Y créanme que esto no es menor, porque una obra de una planilla Excel, que no sabemos si se va a hacer, no va a fundar la posición de un gobernador o de quien se proponga para gobernar el año que viene. La planilla Excel no lo va a resolver aquello que le lleguemos a nuestras hermanas y a nuestras hermanas que están jodidos. Sigo. Tema de educación. Yo, la verdad, escuchaba a un colega legislador decir que en el gobierno de la Nación se había restringido el presupuesto de educación. Es mentira, che. Se discutió, se decía que se iba a reducir un porcentaje y lo que ocurrió en la Nación es que se ajustó de una manera distinta, se pusieron de acuerdo y no se redujo. Acá sí. Acá se están reduciendo y espero que a lo mejor algún colega nuestro hable al respecto para yo no hacerlo tan extenso, pero se están cerrando servicios de educación de origen social, con un verso de algún funcionario de la dirección de escuela que quieren ordenar a esas instituciones que son organizaciones civiles de muy poca plata y capacidad económica para contratar un contador, tienen miles de problemas, porque asisten a problemas sociales. Hasta hace unos meses atrás, 16 CEOs se cerraron por la dirección de escuela con este verso mentiroso de que no tienen ordenados sus libros contables. ¿Y saben lo que es peor? Son familias que están en ese sector de la sociedad que necesita a gritos del sistema educativo. Políticamente, ¿de qué estoy hablando? De que la clase media de nuestra Argentina fue la que nos hizo progresar. Hay un colega diputado con el que hablamos de Roca y de todos aquellos que construyeron la Argentina, allá por el principio del siglo pasado. ¿Y qué pasó? Bueno, construyeron la clase media, pusieron la guita en educación, la pusieron en identificar a los argentinos y argentinas, lo pusieron para que hubiera escuela primaria, secundaria, universidades públicas. Hoy la Argentina es ejemplo de que hay universidades públicas, escuela secundaria y primaria a la que pueden ir las chicas y los chicos de cualquier condición. Pero si a las personas más excluidas no les permitimos llegar y tener acceso a esto, y bueno, eso se llama disminuir el proceso de educación de nuestras niñas y de nuestros niños. La clase media no se construye sin educación. Y yo les digo una cosa, he sido docente hasta hace poco, antes de asumir como diputado. Y depende mucho de la decisión política, tener educación buena, mala, de meridiana calidad. Y cuando un servicio de educación, de servicio de origen social, tiene problemas, ¿qué hace un gobierno que ve el futuro en la educación? Le ayuda. La dirección de escuela, el director de educación privada, en vez de cerrarle y cortarle el chorro, lo llama y le dice, ¿qué necesita? Ordenemos las cuentas. Si el Estado tiene las herramientas y las capacidades para poder asistir a esas organizaciones que permiten mejorar la calidad de vida de miles de mendocinos. Sigo. Educación. Los barrios populares, hicimos referencia, y podríamos tener de cada ministerio una posición para tomar. A contramano de lo que dice la colega libertaria, yo creo que cuando hablamos de distribución de la riqueza, el otro día comentamos de nuestro Papa Francisco, de don Tomás Piketty, la manera en que conciben la política en los países que pretenden el desarrollo y mirar hacia el futuro. Y si hay algo que tenemos hoy, es que en la política tenemos un gran debate. Y es fuerte, en el mundo, en nuestra Latinoamérica. Lo vivimos este domingo en Brasil cuando empezamos a conocer los resultados de cómo terminó esa elección. La cuestión de la desigualdad y la redistribución está en el centro del conflicto político en toda nuestra América del Sur y en el mundo entero. Y leyendo a este señor Piketty,
vemos que por un lado, y por eso lo quiero concluir con esto, por un lado, la posición liberal que se asienta sobre la derecha de nuestro cuerpo, nos dice tres cosas: que solamente las fuerzas del mercado, la iniciativa individual meritocrática y el crecimiento de la productividad van a hacer posible el crecimiento de todas las personas en una sociedad. Y la verdad que eso, y por lo tanto la acción redistributiva del Estado, bueno, siempre va a tener que estar limitada, porque si no es populista, intervencionista, todos esos términos que hemos estado escuchando en la tarde de hoy. Pero yo creo que también hay otra parte de la política en donde un presupuesto como el que discutimos hoy se puede asentar. Y en el hecho, y es una posición social, populista, como le gusta decir a la colega, en donde solamente la lucha social y las luchas políticas pueden alivianar la indigencia de los más necesitados. Y eso en este presupuesto no lo estamos viendo. Entonces, aquello que, y acá sí yo quiero fijar la posición política de mi partido y la posición política de aquello que le vamos a proponer a los mendocinos, es que nosotros estamos en esto de que el Estado se tiene que hacer más presente, no ausente, más populista en el sentido laxo de la palabra, que es atender con un Estado presente a ese 38% de nuestras hermanas y hermanos mendocinos que están por debajo de la línea de la pobreza. Y tenemos que dejar de pensar que el equilibrio fiscal del que tanto se habla tiene que tener dos cosas, que es bajar los impuestos y el otro, ya ni me acuerdo, que es disminuir la carga de aquellos que generan los negocios. Y la verdad que ellos saben defenderse muy bien. Lo que necesitamos es un Estado que en ese equilibrio fiscal del que tanto están preocupados, lo sea, no para seguir favoreciendo a estos que piden el 70% del aumento del transporte, el 40% de la luz, el 58% del agua, el aumento. Yo veía lo encubierto de la ley impositiva que prevé que los aumentos lo sean en razón de un proceso inflacionario. No sé, toda una cosa de contadores complicadísima. Lo que está claro acá es que cuando llegue el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, a la clase media, que es la que hace esos aportes, le va a llegar muy fuerte. Entonces, sobre la base de estos argumentos, en estos temas puntuales y de otros ministerios que han ofrecido sus cuentas y que no compartimos, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta de presupuesto que nos hace el gobernador de la provincia de Mendoza. Gracias, presidente.